en realidad, cuando me invitaron, entendí que íbamos a tratar de armar como una mesa de trabajo que tuviera algunos disparadores de reflexión y que abriera la posibilidad de que los que vinieron hoy pudieran intervenir, ¿no? Y luego poder ampliar ese espacio de reflexión, tal vez algún otro tema que seguramente no se aborda. Porque hablar de déficit habitacional en la Argentina es un tema bastante arduo, ¿no? La dimensión que yo me proponía y voy a plantear como abogada y como abogada vinculada a las políticas públicas desde hace 20 años o más, creo que tiene que a estos análisis que cada uno del arquitecto y la socióloga, y que debe haber muchísimos más, hay una dimensión jurídica institucional que no puede dejarse de mirar simultáneamente con el déficit. Y también me gustaría recuperar algo, rescatar de lo que dijo Miro al principio, hablar de la complejidad. Cuando uno habla de déficit habitacional, lo que no puede aparecer es ninguna mirada lineal, porque sería contradictorio hablar de déficit habitacional y pensar linealmente. Nunca llegaríamos a ningún lado. Creo que el déficit habitacional en la Argentina tiene muchísimos años. Creo que cuando se hizo el grito de Alcorta y los obreros, los trabajadores rurales reclamaban mejores condiciones, ya se hablaba de déficit habitacional. Creo que cuando se hizo la guerra de inquilinos en 1907 en la ciudad de Buenos Aires ya hablábamos de aspectos de los déficits habitacionales. Y creo que esto, desde este tiempo que uno puede plantearle a algunos, yo plantearía 3 aspectos al menos para abordar lo que es un déficit habitacional o que debería incorporarse como análisis para revisar los déficits habitacionales. Un aspecto que tal vez en los 70 o recién iniciado la democracia no estuvimos en condiciones de incorporar a las políticas o en la mirada de las políticas, que era la cuestión urbana, la cuestión de suelo, el modelo de ciudad deseado o eficiente para resolver los procesos habitacionales, pero que hoy, después de tantos años de continuidad democrática e institucional, no nos podríamos permitir no incorporar ese grado de complejidad al pensar una política o al revisar el déficit. Cuando no se si hay una línea de definición de ciudades un poco más densificadas, por lo menos con centros que lleguen a lo que ustedes los arquitectos llaman la copa de los árboles, al menos, porque las ciudades del país, que son hasta 100.000 habitantes, son más que las ciudades de más de 100.000 habitantes. Cuando se habla de la no extensión de las ciudades para evitar la ineficiencia en la inversión de infraestructura o de servicios, cuando se habla de mercado de suelo, que atisbó aquí, que es un tema en sí mismo para trabajar, debería ser parte de uno de los aspectos que uno tendría que revisar al mirar el déficit. Otro aspecto muy importante que tangencialmente se tocó, tanto lo tocó Miguel como lo tocó Ana, que tiene que ver con si las políticas públicas que se abocan a lo habitacional deben resolver permanentemente déficit, ¿no? También tendrán que revisar qué tipo de objetivo buscan al definir un adjudicatario,
porque tal vez haya un grupo de adjudicatarios que puedan tener no un destino de adjudicación para propiedad definitiva, a lo mejor hay alternativas, y tal vez ser un poco más sinceros respecto a los objetivos que se plantean del inicio cuando se definen los adjudicatarios, que en esta suerte de complejidad institucional y de capacidades institucionales tenemos muy pocos propietarios y muchos adjudicatarios, y que parte del problema de abordar los mejoramientos o la intervención, por lo menos en conjuntos habitacionales, tiene que ver muchas veces con la falta de organización, el tema de que no se sabe de quién es la propiedad y cómo se interviene para continuar o mantener un estado de situación edilicia. Y por otro lado, el otro aspecto que me parece que tampoco se puede dejar de lado es la capacidad institucional cierta de los estados locales que tienen que terminar administrando lo que se construye como supuesta solución a la emergencia habitacional. Yo no sé si queda claro, pero si lo pasamos a palabras comunes o a los hechos comunes, un municipio, cualquier municipio del país, tiene registrado en su departamento, área, dirección, pero en general un pequeño espacio bastante mal amueblado, que es acción social, tiene registrado un listado de familias que demandan una solución habitacional. A su vez tiene un proceso a nivel nacional de un 30 a un 40% de lote vacante, como le dicen ustedes, que no responde a un estatus jurídico, pero en los arquitectos es lote vacante, ¿no? Y a su vez tienen quebradas las administraciones porque el presupuesto apenas le alcanza para pagar el recurso humano, que además es deficiente técnicamente, y la mantención de los servicios básicos, el histórico te alumbro, te barrio y te limpio más o menos, ¿sí? O sea, que en esta mirada de cómo se debe resolver el déficit habitacional, se incorporan todas estas otras miradas que no tienen mediciones tan claras por ahí como cuando se hacen los censos de hogares o el INDEC, que son cuestiones que tienen que ver más con la capacidad institucional de resolverlo y cómo se acompaña una política pública de resolver el déficit con la planificación, con el mercado. Yo digo, siempre me preguntan, tal vez se pregunte aquí, por lo menos adelanto algo, ¿faltan instrumentos legales? No faltan. ¿Faltan competencias adjudicadas? No faltan. ¿Hay que ayornar? Sí, por supuesto. Pero fíjense una cosa, el mercado de construcción de vivienda privada construyó condominios, barrios cerrados, clubes de campo, chacras, con el código de 1869, ¿sí? Con leyes de ordenamiento territorial de mediados del siglo pasado y con un código comercial que nunca pensó en que la tierra podía subdividirse en acciones. Por lo tanto, no es que faltan posibilidades de respuesta a plantear modos novedosos de abordar las situaciones de emergencia. En realidad, lo que hay es que revisar las conceptualizaciones rígidas que el Estado ha mantenido y que la sociedad, en su mundo privado de resolver, las ha superado. Entonces, yo no traje Power porque pensé que servía más un proceso de disparador y tal vez de preguntas, pero sí algunas cosas me anoté porque esto de que
no dejar pasar lo importante por ahí, ¿no? Yo me había hecho tres preguntas. ¿El mercado ha respondido o ha podido responder el problema de la vivienda en general cuando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de 4.800.000 hogares, 700.000 son alquilados y no pueden resolver el tema de la garantía, que forma parte de la emergencia de vivienda, ¿no? O si era un obstáculo en la legislación, es un obstáculo para que la gente pueda vivir, pero no para resolver los problemas. O cuando se proponen soluciones, ¿son sostenidas en el tiempo esas soluciones que se proponen? ¿Y qué señalo como dificultades en general desde el Estado para resolver las problemáticas de la emergencia habitacional? Conceptualización rígida. En general, la sociedad en el ámbito privado ha superado los conceptos rígidos de cómo contratar, de cómo escriturar, de cómo subdividir, de cómo asociarse. El concepto rígido de la propiedad en el ámbito privado no es un problema. La informalidad en el ámbito privado se resuelve, en el ámbito de lo estatal genera una deuda que acumula déficit habitacional. Porque, por ejemplo, si yo construyo el trabajo que se hizo con la sociedad respecto a los conjuntos habitacionales, los viejos Fonavi, que uno encuentra que un gran número de esas respuestas a soluciones habitacionales se construyeron sobre suelo que no tenía saneado el dominio, por ejemplo, o que algunas construcciones no responden los planos a lo que está construido y por lo tanto resulta difícil resolver dónde está el espacio común y el espacio privado para escriturar. O si, por ejemplo, se han construido, qué sé yo, casos donde el conjunto habitacional Fonavi tiene 6 edificios y un solo consorcio, cuando nosotros sabemos que, o pensado para un solo consorcio, o sea, es como si muchas veces estas cosas que la sociedad común resuelve, desde el Estado se rigidizan. Después, la otra cuestión que planteé como dificultad es que hay instrumentos para aplicar que el Estado teme aplicar, pero dispone de ellos y podría utilizarlos, pero teme aplicar, que mueve intereses muy particulares y que no logra asociarse en una relación ganador-ganador con el privado para avanzar sobre las políticas. Sobre todo sobre el suelo, que no voy a avanzar porque para el suelo hay que dedicarse 3 horas al suelo, ¿no? A la renta, al uso, al abuso, a que me expliquen ustedes cómo la 13.512, que fue el primer avance o el último avance que se hizo en los procesos de pensar cómo resolver la utilización, la densificación, la forma de asociarse, etcétera, con el suelo y la vivienda, cómo resulta que nos resuelve todo lo que es barrio cerrado. Si yo siempre que la pensé en altura, para mí nunca la termino, pero cuando me siento con un agrimensor me dice que no entiende que es lo que no entiendo, pero bueno, yo creo que utilizamos figuras porque no nos atrevemos a utilizar los instrumentos nuevos o a resolver o a sincerar las situaciones que tenemos que resolver. La otra cuestión fuerte en los aspectos institucionales es que realmente la formación técnica de quienes se tienen que sentar desde el Estado con del otro lado del mostrador no suele estar a la altura del desafío que tiene que resolver, ¿no? Más allá, y sin meternos en la cuestión de sueldos, maltrato, estancamiento, qué sé yo, la provincia de Buenos Aires, que supuestamente es una de las más adelantadas en los procesos, por lo menos normativos, para resolver las cosas, tiene
la mayor cantidad de municipios con unas viejas ordenanzas de zonificación provisoria del año entre los 78 y los 82, sobre los cuales no han avanzado, ¿no? Y resuelve más o menos a ver cómo hacemos, a ojo de buen cubero. Y la verdad que cuando viene el privado, viene con una formación mucho más fuerte que el que está del otro lado. Y simplemente lo que, más allá de que los técnicos hacen grandes esfuerzos por capacitarse y por dar pasos de comprensión y de construcción de sus conocimientos, lo cierto es que no hay un ejercicio natural de contrapropuesta, ¿no? Es decir, el privado se acerca al Estado y el Estado en general no tiene buenas contrapropuestas o un ejercicio de analizar la propuesta para devolver una mejoradora, en una relación, insisto, ganador-ganador, ¿no? Y lo último que digo es que la intervención política suele terminar de poner las cartas sobre la mesa muchas veces, porque supongamos con el procrear, y con esto voy a cerrar para que después abramos la discusión, la verdad que si yo soy un intendente, que me traen para hacer 900 viviendas y tengo de por sí ahí en mi archivito de acción social 1500 personas que me están pidiendo una vivienda, que los tengo anotados hasta 5 años y que ni bien se entera que el procrear va a llegar, me empiezan a zapatear la cabeza, me encuentran en el bar, en el club, en el restaurante, mis hijos van a la escuela. Y la verdad que yo no sé cuánto tiempo va a pensar si ese lugar para hacer el procrear es el mejor, el más eficiente, el que llega a la infraestructura, el que lo va a poder resolver, o que si dentro de 30 años la ciudad va a quedar engrampada en una solución que no lo fue. Yo creo que los procesos de vivienda tenemos que dar un paso cualitativo también en la revisión de cómo conceptualizamos y cómo los analizamos. Primero dejar el diagnóstico, porque hay más diagnóstico que gente, la verdad, uno abre cualquier página sobre diagnóstico y está lleno de diagnóstico, y pasar al análisis. Y en el análisis volcar la realidad. Y en ese volcar la realidad creo que nosotros tenemos hoy un déficit histórico con un ejercicio de resolverlo que evidentemente el aumento de cuatriplicar la inversión no alcanza, por favor, se ha cuatriplicado la inversión y seguimos con déficit, o sea que es más complejo que poner plata solamente, ¿no? Y poner nuestras miradas primero a conceptualizar en forma más compleja los problemas, a analizarlos desde la complejidad que tiene y estar a la altura de las circunstancias del déficit que tenemos y de lo que vamos a decir al respecto para resolverlo y no para lamentarlo. Bueno, espero que se abra la discusión.